Listo, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Dentro de esta diapositiva que estoy presentando, dentro de este espacio, se encuentra lo que es su grupo, porque recuerden que es un dato de identificación que tienen que colocar dentro de cada una de sus actividades integradoras para que de esta manera vayan identificando mejor a qué grupo pertenecen. En caso de que haya dudas, igual tienen que colocarlo. Entonces, justo es para eso. Así que ahí se los repito en caso de que tengan alguna duda de cuál es su grupo actualmente, porque les recuerdo que conforme vamos avanzando en cada uno de los módulos, o más bien ustedes van avanzando, entonces va a ir cambiando el grupo en el que se encuentren. Así que en el módulo 3 igual va a volver a cambiar. Mi nombre es Keira Navarro. Mucho gusto porque puedan estar aquí en este espacio. Es la semana 2, comenzó desde el pasado 16 de enero y va a finalizar el próximo 22. Ya ahora tengo aquí como número 2023 en lugar de 2022. Entonces, bienvenidos a este espacio. Comienzo. Esta secuencia de trabajo que tenemos aquí tiene que ver con la bienvenida, el objetivo, revisión de actividades y también lo que es el plagio y las dudas y comentarios que ustedes puedan mencionarme a partir de la revisión de los recursos o las mismas actividades que ya hayan hecho de manera personal durante estos casi 3 días que llevamos de esta segunda semana. El objetivo, como les comentaba desde la semana pasada, es que podamos intercambiar puntos de vista. Es decir, ahorita tengo a Julio, tengo a Luis, a Isela, a Ana María, a Azucena y Laura Elena. Y estoy yo, pero no se trata únicamente que yo esté de este lado y esté hablando y hablando y hablando, sino que ustedes también puedan darme una respuesta y viceversa. Que si hacen alguna pregunta, yo les dé respuesta y que estemos intercambiando nuestras ideas y nuestros puntos de vista justo para que vayamos construyendo este conocimiento, pero en equipo, no unilateral, sino bilateral, tanto ustedes como estudiantes, como yo como asesora, ya que no solamente ustedes están aprendiendo, sino que yo también. Por lo cual, estas reglas de etiqueta que se encuentran aquí van a ayudarnos muchísimo a que podamos llevar este espacio de manera organizada y en orden, ya que si Julio comienza a hablar y Ana María también comienza a hablar al mismo tiempo, no vamos a poder comprendernos, por lo cual es importante que así como durante el módulo propedéutico y el módulo 1, ustedes han estado aplicando las reglas de etiqueta en los distintos foros y también para comunicarse con sus figuras que pueden darle bastantes información como su tutor, su asesora, etcétera. Entonces es importante que podamos ocupar estas reglas de etiqueta y que recuerden, para llevar a cabo una participación, nos vamos a ir en la parte de arriba, donde dice reacciones, vamos a levantar la manita y entonces aquí ya me va a aparecer que yo estoy levantando la manita y otra vez le voy a dar para que se baje. De esta manera, yo voy a llevar este orden de quién ha levantado primero la manita. Igual para bajarla me voy a reacciones, le doy clic en la manita que está ahí y se baja. Así que si Ana María y Azucena quieren compartir una respuesta y también Laura, entonces las 3 personas tienen que aplastar el botoncito en donde está la manita y a mí me va a aparecer quién la levantó primero. Voy a llevar ese orden y así no nos interrumpimos, ni ustedes a mí, ni yo a ustedes y viceversa. Así que es importante que las apliquemos. Así que esta es ya la segunda semana. Como les comentaba, perdón, comenzó desde el pasado lunes. Entonces, durante esta semana vamos a tener 2 actividades integradoras que entregar. La primera es actividad integradora 3, que es selección de textos e ideas aplicables, y la cuarta es el resumen. Esta es ya la segunda unidad, que es leer y escribir para aprender. También tenemos 2 actividades formativas y si pudieron revisar ya sus recursos, todos van relacionados para poder completar tanto las actividades integradoras como las formativas. Entonces, ahora va mi pregunta para ustedes. ¿Cómo están respecto a la revisión de los contenidos y también de las actividades? Ahorita primero es qué tanto han avanzado y ya después me hacen saber sus dudas, por favor, para que atendamos primero eso y después vayamos revisando las actividades. Les escucho, recuerden levantar la manita. Ok, primero tenemos a Luis. Luis, te escuchamos.
Sí, buenas noches. Buenas Sí, noches. ok. Bueno, la primera actividad ya la pude realizar. A mí se me facilita mucho navegar en la plataforma. Entonces, ya la hice, espero esté muy bien. Estoy con la segunda actividad, como se trata de leer y comprender, ahora sí, la lectura y de hacer un resumen, yo como no tenía o no tengo el hábito de estudiar y leer, pues sí se me está complicando un poquito, pero echándole ganas, vamos a, bueno, en mi caso voy a poder sacar adelante las tareas. Ahorita estoy ya con la segunda tarea y pues nada, nomás que es puro leer, comprender y hacer el resumen. Lo importante de esto es de que hay muchos recursos, hay mucho de donde apoyarse para poder realizarlo. Y pues bueno, nada más es cosa de voluntad y quererlo hacer. Eh, es mi caso. De acuerdo. Muchísimas gracias por compartir tu respuesta, Luis. Te deseo muchísimo éxito en la conclusión de cada una de tus actividades. Muchas gracias. A ti. Ahora voy con Isela. Hola, buenas noches. Pues yo voy muy bien. Lo que ya hice fueron las actividades formativas. Siempre empiezo por ahí para dejar las actividades integradoras al final. Ya que igual ya revisé los recursos. Ya el día de hoy iba a empezar con las actividades, pero se me presentó un problema familiar y ya no pude hacerlas. Pero sí, ya estoy ahí con la lectura, porque como el compañero igual tampoco se me da mucho la lectura, me da mucho sueño. Este, y la verdad no he podido porque tengo enfermita a mi hija y la verdad he pasado malas noches y si me pongo a leer me voy a dormir y no le voy a entender nada a la lectura. Por eso mejor lo estoy dejando este por el momento y ya si mañana ya le voy a echar todos los kilos a hacer la primera actividad, que de hecho ya la tengo descargada, ya empecé con la lectura, pero no como no le estoy entendiendo muy bien y me estoy quedando como cabeceando ahí, pues mejor ya le paré, ¿no? Pero sí, voy bien, ya terminé las actividades formativas, nada más me faltan lo que son las actividades integradoras, pero como es de lectura y analizar y redactar, pues sí, me va a costar un poquito de trabajo, pero y hay que comprender todo lo que nos piden, pero hasta el momento voy bien, no creo que me cueste tanto realizar las actividades. De acuerdo, Isela. Entonces aquí tienes una coincidencia con tu compañero Luis. Más adelantito vamos a hablar justamente acerca de eso que están mencionando, porque hay que recordar que no todos tenemos, uno, el hábito, dos, no tenemos los mismos gustos, entonces la lectura de repente nos puede generar eso, o que en ocasiones en lugar de aprender viendo, aprendemos más escuchando. Entonces también hay que diferenciar eso para aplicar técnicas de estudio con sus actividades. Muchas gracias, Isela. ¿Alguien más quiere participar y compartirnos cómo va con sus actividades? Ok, Julio, te escuchamos. Hola asesora, compañeros, buenas noches. Pues yo ya las terminé, ya las subí. La verdad es que a mí la lectura me encanta, me fascina. Y creo que es de las actividades que se me ha hecho más fácil hasta el momento. Bueno, depende cómo salga, ¿verdad? Ujú. Ok, muchísimas gracias, Julio. Comparto eso contigo. A mí también me agrada bastante la lectura, pero en mi caso, no sé el tuyo y también en el de tus compañeros, de repente depende mucho cuáles son los hábitos que se tienen en nuestra familia y también los gustos, porque no a todos nos va a gustar siempre el mismo de lectura, así que va a ir variando. Gracias, Julio. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? ¿No? ¿Nadie más? Ok, entonces ahora paso a preguntarles dudas. ¿Alguien tiene dudas acerca de las actividades o recursos que realizaron durante estos casi 3 días ya de esta semana?
Julio, te escucho. Sí, asesora, a mí no me quedó un poquito, bueno, más bien no me quedó claro en el foro que íbamos a redactar. Entendí que tenías que compartir cómo se hace un resumen o algo por el estilo. Sí, justo. Ok, Ok. lo que se va a promover, gracias Julio, dentro de este espacio es que perdón, justo podamos comentar acerca de el resumen y también las fuentes de información que podemos encontrarnos en Internet para utilizarla de manera académica, ya que hay que recordar que, por ejemplo, durante la semana pasada me preguntaban acerca de las referencias, si había que colocarlas, yo les mencionaba que sí, porque si tomamos la información de otro autor, bueno, y no la colocamos o no le damos crédito, entonces puede contar como plagio, que es justo lo que vamos a incluir el día de hoy. Así que básicamente tiene que ver con el resumen, cómo elaborarlo, porque igual esta pregunta va para ustedes antes de que comencemos a revisar las actividades. Cuando estaban en la primaria, secundaria, díganme algo, ¿qué les enseñaron que era un resumen y cómo les dijeron que tenían que hacerlo? Porque de esto también depende cómo los estamos elaborando. ¿Qué les dijeron sus docentes de ese entonces que era el resumen y cómo les dijeron que había que elaborarlo? Isela, ¿te escuchamos? Pues a mí me enseñaron que es leer la actividad y analizarla y de ahí sacar lo más importante, lo que más te llame la atención. Ok, muy bien, gracias Isela. ¿A alguien más le enseñaron lo mismo que a Isela? ¿Cambiaron la forma en que se los dijeron? Ok, Luis, te escuchamos. Sí, mire, en mi caso pues, es un poquito más difícil porque pues, yo ya tengo 49 años y hace muchos años es muy difícil recordar este, cómo realizarlo, más sin embargo, con un poco de lagunas y recordar algo similar como una compañera, pues era leer una lectura, ¿no? O sea, la lectura, tratar de sacar lo más importante de la lectura, ahora lo que uno consideraba más importante, el mensaje de la lectura y hacerlo en síntesis, ¿no? O sea, cuando en realidad síntesis, resumen y análisis podrían ser similares, ¿no? Pero Ajá. a final de cuentas es eso, es resumir la lectura en su totalidad, o sea, hacerlo pequeño. Así lo entendí, ¿no? Así lo entendí, es lo que yo tengo conocimiento. Obviamente ya leyendo los recursos y todo, hay algo de ayuda para poder comprender más lo que es un resumen y poder llevarlo a cabo. Este, en mi caso, como no se me da la lectura más, sin embargo, sí tengo preferencia por un tipo de lectura, porque de pequeñito me gustaba leer muchas revistas, el libro del vaquero y las revistas de caricaturas, que pues básicamente en mi caso había muy poca tele y leía muchas revistas, como el Mimín Pinguín y las revistas del trans, así eso me gustaba a mí estar leyendo las historietas de Archie, por ejemplo, La Pequeña Ujú, Lulú. ujú. Ese tipo de lectura me llamaba muchísimo la atención, este, porque las revistas sí eran párrafos pequeñitos, los diálogos pequeños entre personajes, ¿no? Pero ya agarrar un libro con muchísimas letras, me dormía rápido, me daba sueño, no sé, o sea, bueno, ese era mi caso, ¿no? Eh, es más fácil para mí sacar un resumen de algo muy pequeño, de un diálogo pequeño, que sacar un resumen de una historia o una narración larguísima, o sea, Ujú. complica un poco más. Ok, muchísimas gracias, Luis. Entonces aquí tú destacas un tipo de lectura, porque justo era lo que les mencionaba, que Sí, la lectura de repente se interpreta como leer un libro, no sé, de 500 páginas que no tenga ni una sola imagen.
Pero hay personas que en ocasiones son, uno, o más auditivas o que también son visuales, pero más que nada con imágenes. Entonces, no todos vamos a estar leyendo de la misma manera y además por los temas, por supuesto. Por ejemplo, si a mí me dan a leer algo de matemáticas, yo lo leo, pero de ahí a que me agrade, lo dudo mucho. Entonces, también va dependiendo justo de los temas, así que muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Sí, gracias. Ahora voy con Graciela García. Sí, buenas tardes. Hola, Graciela, te escuchamos. Sí, yo recuerdo que nos ponían a leer una lección y Ajá. tomábamos la idea principal o las ideas principales de la lección y escribíamos lo que entendíamos con nuestras propias palabras. Y así ya sacábamos un resumen corto. Resumen corto, ok. Pero en tu caso entonces utilizaban sus propias palabras, ¿no copiaban las palabras del autor? Sí copiábamos parte, Ajá. pero también nos decían que escribiéramos lo que entendíamos de la lección. Ah, ok, con sus propias palabras en ese caso, Sí, entonces. sí, Ok. Muchas gracias, Graciela. gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? ¿No? Graciela, todavía tienes tu manita levantada. ¿Quieres agregar algo? Si no, no te preocupes. Únicamente bájala para que yo sepa que es por eso que la tienes levantada. Ok, bueno, entonces, esta unidad 2 se llama Leer y escribir para aprender. El propósito que tenemos para la misma es que podamos leer diferentes tipos de texto, porque comentaba por acá Luz, bueno, a mí me gustaba leer más las historietas. Por ejemplo, puede que quizá Laura disfrutaba leer más o quizá en este momento le guste leer más el periódico, a lo mejor las noticias. Quizá a Ana le guste leer más los artículos científicos y a mí me gusta leer más lo que tiene que ver con los textos, pero que cuenten historias pese a que no tengan imágenes. Y aún así, dentro de todo lo que es las obras literarias, quizá no me guste de todo tipo, sino que prefiera más las que tienen que ver con terror psicológico. Entonces, cada uno y uno de nosotros tenemos los hábitos por la vida que hemos tenido, por lo que hemos ido desarrollando de acuerdo a lo que nos han enseñado, tanto en la escuela como en nuestra vida cotidiana, y también los gustos que tengamos y nuestros propios intereses, porque les repito, uno, no nos va a gustar siempre lo mismo, y dos, no vamos a aprender todos de la misma manera. Quizá a algunos se les complique, y era también una pregunta que les hacía en la semana pasada. Quizá no les agrade tanto la lectura, pero les gusten mucho los audiolibros. Entonces, cuando se trata de esto, cada quien tiene que ir descubriendo hacia qué camino dirigirse para comprender las distintas lecturas que tenemos y buscar estrategias propias que funcionen justo para sí mismo o para sí misma. Entonces, dentro de esta segunda unidad también vamos a elaborar resúmenes, por eso les preguntaba cómo les habían enseñado a ustedes, porque conforme hemos ido avanzando en la educación, se ha modificado la idea de qué es un resumen. Ejemplo, mi abuelo que tiene 80 nos mencionaba a mis primos y a mí que el resumen antes era copiar y pegar tal cual el texto. Es decir, si yo quería hacer un resumen, entonces este propósito que tengo en esta diapositiva lo tenía que copiar tal cual.
sin darle crédito incluso como tal al autor, porque el resumen al final de cuentas será propio. Entonces, básicamente era revisar una lectura de 10 páginas, imagínense, y realizar o tomar pedacitos de esas 10 páginas y hacer solamente un resumen. Entonces, eso ha ido cambiando, sobre todo por lo que se llama plagio. Entonces, ahorita vamos a revisar cómo se elabora cada una de las actividades, tanto la 3 como la 4, para que vayamos solucionando dudas. La semana pasada lo hicimos a la inversa. Primero vimos los contenidos y después fuimos viendo cómo realizar la actividad. Pero en esta ocasión va a ser al revés para que tengan un poco más de tiempo para llevar a cabo esta actividad y que vayan avanzando. Entonces, permítanme compartirles la ventana de lo que es la plataforma y ustedes me indican si ya pueden verlo, por favor. Ya la vemos. Muchas gracias. Ok, Ya se ve. actividad. Gracias, gracias. ¿Todos ya pueden verla? Sí, Sí. Sí, está bien. sí. Sí, está ok. bien. Aquí tenemos actividad integradora número 3, repito, de la segunda semana. Esta actividad integradora 3 lleva por nombre selección de textos e ideas aplicables. Durante esta elaboración de esta actividad, vamos a llevar a cabo mucha lectura, porque lo que les comentaba es que durante este módulo es bastante lectura justo para iniciarles a más módulos en donde también van a llevar a cabo numerosas lecturas. En donde vean la historia de México, por ejemplo, ahí va a haber bastante lectura, entonces es importante que se vayan acoplando y sobre todo buscando técnicas para que no se les complique tanto llevarla a cabo. Ahora, aquí nos menciona algo, y es que la lectura promueve muchísimo lo que es la imaginación. Entonces, la creatividad también, porque de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando era pequeña, en mi caso, quien solía leernos muchísimos cuentos era mi mamá. No nos dejaba tanto ver la tele, pero sí nos leía muchísimos cuentos. Entonces yo aprendí bastante a ser visual, pero con letras y también cuentos que incluían muchísimas imágenes y que me hacían imaginarme las escenas y que ahora cuando leo libros que en su mayoría, porque sí he tenido uno que otro que tiene imágenes o que viene ilustrado, pero que en su mayoría lo que contiene es que va a ser pura lectura, puras letras. Entonces, a mí me ayudó bastante que durante mi infancia mi mamá me llevara a cabo con esas lecturas, porque ahora me es más fácil imaginarme las cosas. Solo que en mi caso, pregúntenselo ustedes, conforme he ido creciendo, mi imaginación ha ido disminuyendo un poquito a poquito. A veces no lo notaba tanto, pero ahora en la adultez sí lo noto más. La imaginación que tenía cuando era niña no es la misma que tengo ahora. Entonces, lo que nos aporta bastante la lectura es que justo como en ocasiones no tiene imágenes, vamos a estar llevando a cabo la imaginación. E incluso si únicamente tiene una imagen, a partir de esa imagen nos vamos a imaginar toda la escena. Entonces nos ayuda muchísimo. ¿Qué otros beneficios creen ustedes que nos aporta la lectura? Ya les mencioné dos. Uno es el de la imaginación y dos es el de la creatividad. ¿Qué otra cosa creen que nos aporta la lectura? Ok, primero vamos con Julio. Un vocabulario más extenso, asesora. Un vocabulario más extenso. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Sí. Ok, Luis, ¿sí? ¿Vas Sí. tú? ¿Te escuchamos? Solo acércate un poquito más al micrófono porque no logro escucharte muy bien de este lado. Correcto. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, te escucho mejor. Ok, aparte
nutrir lo que es nuestro vocabulario, pues desarrollar la imaginación también es una de las cosas que se obtiene con la lectura. Ok, muy bien, muchas gracias, Luis. Ana María, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aprendemos también a escribir mejor en cuestión de la ortografía. Ok, la ortografía. Muy bien, muchas gracias. Graciela, ¿qué más puedes agregar? Podría ser para expresarnos mejor Para y expresarnos. nos ayudaría también para hacer la redacciones también. Redacción. Sí. ¿Redacción? Ah, ok, Sí. muy bien. Gracias, Graciela. Es que escuché relación, pero No, es redacción. redacción, para redactar. Redacción. Ok, muchas gracias, Graciela. Y ahora Gracias. vamos con Isela. Pudiera ser también poder escribir más rápido, cuando uno se desenvuelve, ver que vas respetando las comas, los puntos, los acentos, porque ya los vas viendo en la lectura. Ok, sí, muy bien. Muchísimas gracias, Isela. Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Creo que también nos va a ayudar a la comprensión y a poder realizar, pues sí, un resumen de todo lo que hemos leído. Ok, sí, muchísimas gracias, Blanca. Entonces, como lo mencionan ustedes, tienen bastantes beneficios a la hora en la que vamos a llevarla a cabo, sobre todo por los hábitos, que es donde vamos a ocuparla más en el ámbito académico, pero también en el laboral. Por ejemplo, quien trabaje con contratos, quizá a lo mejor con algún manual para llevar a cabo actividades. La lectura y la comprensión de las mismas nos va a apoyar bastante en distintos ámbitos de nuestra vida. Por lo cual, el llevar a cabo un resumen y también antes seleccionar nuestras ideas y dividirlas en principales y en secundarias, o basarnos en un texto ya hecho de un autor o autora diferente, nos va a ayudar bastante también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como propósito en esta actividad? Es que podamos analizar las características de 4 tipos de textos para que cada quien elija uno y pueda rescatar las ideas principales de ese mismo texto seleccionado. Ok, Luis, ¿me apoyas apagando tu micrófono, por favor? Porque se escucha ruidito de fondo. Muchas gracias, Luis. Entonces, continúo. ¿Qué van a necesitar? Para esta actividad van a necesitar, uno, que entre las sugerencias que les ofrece aquí esta actividad, ustedes seleccionen una, que empleen estrategias de estudio, que también estén empleando las estrategias de lectura, que reconozcan cuál es la estructura de un texto, que puedan identificar también qué es lo que caracteriza a cada tipo de texto para que podamos diferenciar de manera correcta, que podamos elaborar o un esquema o un resumen o ambos, pero en esta ocasión, en esta actividad, van a elegir uno solamente y utilizar el Internet como fuente de consulta. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar con qué van a entregar. Van a entregar, y aquí les recuerdo que por favor, cuando se trate de estar aquí revisando qué es lo que van a entregar, no se queden únicamente en este paso porque si no me van a entregar una actividad incompleta. Váyanse hasta cómo lo realizaré, porque en qué entregaré básicamente les dice un documento con descripción e ideas principales de un tipo de texto y una reflexión. Entonces, si únicamente me entregan esas dos características de acuerdo a la rúbrica, la actividad va a estar incompleta, por lo cual les sugiero que bajen hasta cómo lo realizaré. Aquí ya les va diciendo paso por paso qué es lo que hay que hacer para completar la actividad. Paso número 1. Seleccionar una lectura de los 4 tipos. Una. No van a elegir una de cada una, solamente van a elegir una sola. Es decir, la opción 1 del científico, que es la inteligencia artificial no es como la pintan, o vivimos en un multiverso, que también sería científico.
Puede ser alguno informativo, como cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina. O puede ser descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido por un monstruo marino. Si quieren elegir uno periodístico, puede ser la movilidad como un derecho o el equívoco sueco. Y por otro lado, y por último, si quieren elegir uno literario, puede ser El Principito o La Noche Boca Arriba. Entonces ustedes van a revisar cada uno, tiene un enlace como pueden ver para que puedan ingresar. Entonces solo es cuestión de que ustedes chequen cuál es el que más les llama su atención. Segundo paso, van a analizar ese texto que eligieron. Es decir, si ustedes tienen algo de 100 páginas, van a leer las 100 páginas. Si son 5 páginas, van a leer las 5 páginas. Por favor, no se queden a medias porque si no el resumen va a estar incompleto. Y las ideas no van a ser precisamente las principales, que son las que está solicitando la actividad. Van a analizar el texto que eligieron y van a escribir los siguientes elementos. El título, también van a colocar lo que es el autor, también van a colocar la fecha de publicación, tipo de texto, características de ese tipo e ideas principales. Ejemplo, para obtener los datos de esto, periodístico, opción 1. ¿Cuál sería el título de esta opción 1 que es periodístico? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el título? Opción 1, periodístico. ¿Cuál sería? Ok, Luis, ¿te escuchamos? Sí, la movilidad como un derecho. La movilidad como un derecho. Ok, ese sería el título. Ahora, ¿alguien puede decirme igual ahora vamos con la opción 1 del informativo? ¿Cuál sería el autor de cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? ¿Cuál sería el autor de esta opción 1 del informativo? Blanca, te escuchamos. Blanca, te escuchamos. Digo, perdón, es OBBC Mundo. Exacto, exacto. Muchas gracias. Ahora, voy con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la fecha de publicación de la opción 2 del periodístico? ¿Cuál sería la fecha de publicación? ¿Cuál notan que es? ¿Dónde ven el dato? Aquí está, opción 2, periodístico. Díganme, ¿cuál sería? Isela. Isela, te escuchamos. Isela, me aparece encendido tu micrófono, pero no logro escucharte. El 10 de octubre. El 10 de octubre de 2019. ¿De la opción 2? Ah, perdón. Es que igual dice consultado, pero igual dice acá el 10 de octubre. 19. Anda, de 19. 19, ok. 1. Vamos a hacer una diferenciación. Aquí hay otro 2016. ¿Lo observan? Sí, sí, sí. Ok. La fecha de publicación en realidad es 2016. Por lo siguiente, se consulta el 19 de octubre de 2016. Acá, por ejemplo, hay una diferencia entre el día en que se publicó y la fecha en la que la persona que nos está incluyendo esto lo consultó. Ejemplo, aquí, el Principito, si notan, tiene una SF. ¿Alguien sabe qué significa SF?
No. Blanca. Pues es sin fecha. ¿O Sin no? fecha, exacto, exacto. Gracias, Blanca. El SF nos va a indicar que no tiene fecha. Sin embargo, aquí dice consultado 9 de noviembre del 2017. ¿Lo notan? Sí. Entonces, SF sin fecha. Sin embargo, cuando lo consultaron en el sitio que nos está marcando aquí de la biblioteca digital, fue el 9 de noviembre del 2017. Entonces, cuando les pida fecha, le van a colocar SF, que es sin fecha, porque es lo que les está colocando aquí la referencia. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Alguna que les quede? ¿No? Ok, entonces, tipo de texto. Si yo elijo vivimos en un multiverso, ¿cómo ves? Díganme, ¿qué tipo de texto sería? ¿Qué tipo de texto? Ana, Científico. científico, exacto. Entonces, ahí ya tenemos las características de esta primera actividad. Después, características de ese tipo de texto, ahí le va a colocar cada quien, dependiendo cuál elija, va a colocar las ideas principales mínimo 3, ¿ok? Recuerden que hay una rúbrica, si colocan menos de 3, entonces ahí yo le voy a tener que cambiar la puntuación que les estoy asignando. Van a elaborar o un esquema o un resumen. ¿Alguien puede decirme qué es un esquema? ¿Qué es? ¿Qué es un esquema? ¿No? ¿Nadie? ¿Han oído hablar acerca de los mapas conceptuales o los mapas mentales? Isela, ¿te escuchamos? Pues yo creo que es una exposición ordenada, ¿no? Un esquema Ujú. donde se hacen cuestiones esenciales, van seleccionando la información importante. Ujú, exacto. Entonces, estos esquemas van a servir para que cada uno de ustedes, después de identificar las ideas principales de el texto que hayan elegido, entonces van a llevar a cabo su esquema. Así que puede ser esquema o resumen. ¿De acuerdo? Así que esa es la opción que sigue. Después van a escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas por qué les llamó la atención esa lectura, por qué les interesó. Van a describir después al menos 3 estrategias de lectura que hayan ocupado para su actividad, como quizá imprimir sus hojas, quizá subrayar, a lo mejor ir tomando nota mientras llevan a cabo la lectura. Eso ya lo van a explicar en su actividad. Y por último, van a colocar al menos 2 conocimientos nuevos que hayan adquirido a partir de esas lecturas. Van a guardar el documento y entonces lo van a adjuntar, ¿ok? ¿Alguna duda que haya quedado? No. No, no, maestra, está claro. ¿No? ¿Ninguna, Muy bien. ninguna? Ok, muy bien. Entonces, ahora voy a compartirles la 4. Me dicen cuando puedan verla. Ya se ve. Ya ¿Ya la todos podemos pueden ver. verla? Ya la puedo ver. Sí. Ok, ahora, actividad integradora 4. Este se denomina el resumen y la estrategia que vamos a estar aplicando es que podamos generar un resumen o una compilación de los datos más importantes de lo que haya escrito un autor, pero sin
perder la idea original que tiene en ese mismo escrito. Con esto, ustedes van a poder demostrar que sí comprendieron lo que el autor quiso decir a través de esta escritura, de sus ideas que plasma dentro de este escrito. Y también la capacidad que tienen para redactar uno nuevo. Porque, por un lado, podemos tener que sí comprendamos las ideas, pero no siempre las podemos expresar de manera escrita, que es justo algo de lo que yo les estaba preguntando durante la semana pasada y les decía, oigan, ¿y ustedes qué se les facilita más, la oral o lo que es la escrita? Entonces, con esto se va a ir mejorando mucho lo que es la escrita en primera instancia. El propósito es que podamos identificar otra vez una lectura del agrado y que pueda redactarse ahora sí un resumen. Aquí no está la opción de o esquema o resumen. Tiene que ser forzosamente un resumen sobre la misma y que puedas invitar a otras personas a leerlo. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a identificar las ideas principales y secundarias del texto que ustedes decidan tomar para realizar su actividad. Van a identificar también qué es lo que les interesa, porque como lo mencionaba, no todos tenemos los mismos intereses. Entonces, es válido que alguien elija la opción 1 y alguien elija la opción número 3. Que a alguien le gustan las 3 o incluso a alguna persona no le llame la atención ninguna y sin embargo lleve a cabo su actividad, pero más adelante va a poder descubrir qué es lo que le gusta leer. Van a escribir también un resumen, van a utilizar, por supuesto, su ortografía, su gramática y los signos de puntuación, y van a utilizar estas herramientas para grabar también un video o un audio, porque como les mencionaba, estamos trabajando con la comunicación oral y escrita. Van a exponer entonces durante esta grabación del video o el audio de manera oral. El resumen es para la comunicación escrita y el video o audio para la comunicación oral. Y van a organizar todos los tiempos que tienen durante la semana, que es decir, lo que queda del miércoles de aquí hasta el domingo, para finalizarlas y entregarlas en tiempo y forma. ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de textos, como lo puede ser Word, de un resumen de una obra literaria que hayan elegido y también el enlace a una nube, a un Drive, a Dropbox, la aplicación que ustedes decidan utilizar, en donde guarden su audio o video exponiendo ese mismo escrito, es decir, el resumen que realizaron de manera previa. ¿Cómo van a realizarlo? Primero van a leer uno de los textos que están aquí. Puede ser el de Jorge, el de Juan Villoro o el de Carlos Monsiváis. Aquí tenemos los tres diferentes. Únicamente tienen que irse a un ladito del autor y como ven aparece una manita. Entonces le van a dar clic, por ejemplo aquí, y les va a aparecer El Canario. Cuento del Canario, las pinzas y los tres muertos de Jorge. Entonces, cada uno va a ir dando clic en el que le llame más la atención. Ahora, el nerviosismo de los héroes. Igual, aquí aparece el PDF. Aquí está, que es de la revista digital universitaria y que lo escribió Juan Villoro. Ahora, si queremos escuchar con los ojos a las muertas, igual le vamos a dar en esa opción y va a cargar, como lo pueden notar. Y aquí va a aparecer escuchar con los ojos a las muertas. Y aquí entonces ustedes van a estar leyendo lo que estos autores nos mencionan en cada una de sus obras. Pero para a diferencia de la actividad integradora número 3, no van a empezar desde cero, van a descargar el documento, el resumen. Y como ven, aquí aparece. Entonces lo voy a descargar y les voy a presentar lo que es la ventana para que vayamos viendo pasito por pasito qué es lo que ustedes van a entregar para esta actividad. Denme un momento para cambiar de ventana. ¿Alguna duda hasta este momento? Pueden mencionarlo. No. No, maestra. ¿Ninguna? Ok, ¿ya pueden ver el documento Word? Sí. Sí, ¿Sí? sí, ¿Ya todos lo pueden ver? Sí, Sí. se ve bien. Ok, entonces, aquí tenemos ya el documento que yo les mencionaba, descargué de la página, de la plataforma, perdón. Entonces es importante que igual ustedes ingresen y que lo descarguen para que puedan visualizarlo. Ahora,
Ya que hayamos descargado ese documento, entonces nos va a aparecer el resumen. Van a colocar el nombre y autor del texto que hayan elegido. Después van a colocar por qué prefirieron ese texto, porque recuerden, no van a ser de los tres, solo de uno. Van a colocar también el contexto del autor, ahí se van a poner a investigar. Por ejemplo, si no encuentran particularmente de ese autor, sí pueden, por ejemplo, en el ámbito político, a lo mejor no está el contexto completo de Carlos Monsiváis. Pero si ustedes buscan el año en el que él escribió esa obra, les va a aparecer qué estaba ocurriendo alrededor de Carlos. Entonces, eso es lo que van a escribir en la descripción. Y también para comprender el texto van a responder estas preguntas a continuación dentro de estos espacios. Como ven, si le dan clic, se puede editar. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea principal? La idea principal del texto que seleccioné, seleccioné es, y ya ustedes escriben. Tal. ¿Cuáles son sus ideas secundarias? Aquí igual ustedes las van a ir colocando. Escriben las palabras clave, igual aquí las van a colocar. Las palabras clave son las que suelen repetirse más en el texto, que nos dan una idea de lo que está hablando el autor o la autora dentro del mismo. En esta ocasión son 3 autores, así que es lo que vamos a escribir. Y van a describir de manera general el tema de la lectura y la intención que tiene el texto que ustedes comprendieron conforme iban leyendo. Por último, van a redactar su resumen. Van a utilizar los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras, que es lo que vimos durante la semana pasada. Aquí van a escribir el título del resumen que ustedes decidan colocarle. Van a escribir el resumen de una cuartilla. Por favor, no pongan Arial número 20, porque si yo utilizo Arial número 20, bueno, aumenta muchísimo, ¿lo notan? Si utilizo 36, muchísimo más. Entonces, por favor, quédense en 11, 12 máximo, no más. Porque si no, entonces vamos a tener ahí letras súper grandes y no nos van a ayudar muchísimo a desarrollar lo que es la parte de la escritura. Ahora, una vez que ya hayamos finalizado esto, entonces vamos a finalizar nuestro resumen en un audio o un video. Entonces aquí tiene que cubrir las diferentes características. De 2 a 3 minutos. Como les mencionaba, hay una diferencia muy grande entre que dure 3 minutos, 15 segundos, a que dure 10 minutos. Porque ahí sí, entonces no vamos a tener esta capacidad para resumir lo que estamos comprendiendo de un texto. Y lo que se quiere es que podamos comprender y resumir de la mejor manera, es decir, que se pueda reducir la información que nos están presentando, pero que pese a que esté reducida, se pueda comprender la idea que estamos leyendo. También se necesita que durante la introducción de este audio o video mencionen su nombre, la actividad y el propósito de esa exposición que van a llevar a cabo. Que durante la exposición del resumen no se trata de que vayan leyendo tal cual lo que están escribiendo como resumen, sino que con sus propias palabras vayan explicando poco a poco. ¿Cómo? Sí, bueno, ustedes colocaron, redacta tu resumen, recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras. En lugar de leerlo así, van a decir, oye, fíjate que durante mi actividad tuve que elaborar un resumen. Durante el mismo, lo que yo debía realizar era colocar los acentos, es decir, que yo colocaba razón y entonces tenía que colocarlo en la palabra o, que también tenía que utilizar diferentes signos de puntuación como la coma, el punto, y también los tipos de palabras como sustantivos, también sujeto, también los adjetivos, tenía que utilizarlos ahí. Entonces, como ven, no lo leo como tal, lo tengo que explicar con mis propias palabras, porque si no, entonces es leer tal cual, y si únicamente leemos, no estamos desarrollando esta capacidad para explicar con nuestras propias palabras lo que estamos comprendiendo de un texto. Y ya por último, van a hacer una conclusión en la cual mencionen cuál es la intención del texto que leyeron y también van a colocar cuál es el aprendizaje que se obtuvo a partir de esa lectura que llevaron a cabo. Finalmente, van a subir su audio o video a una nube o a YouTube, si es que es un video, por ejemplo. Van a copiar el enlace y lo van a colocar aquí mismo, aquí donde estoy escribiendo, ahí lo van a colocar.
Entonces, ya lo único que voy a hacer yo es llevar a cabo la revisión. Por favor, recuerden que si están utilizando la información de otro autor y autora, necesitan colocar referencias, si no cuenta también como plagio. Ténganlo muy en cuenta, por favor, para la elaboración de sus actividades, porque si no se va a volver un poco complicado a la hora en lo que yo esté calificando y deba informar a la tutora. ¿Alguna duda que haya quedado a partir de lo visto hasta este momento? No. ¿No? 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 ¿Ninguna? 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 ¿Seguros? ¿Seguras? De acuerdo. Entonces, voy a comenzar a presentar nuevamente lo que son las diapositivas para que vayamos finalizando. Ahora, entonces, esta es información importante que compartirles. Uno, por favor, tengan en cuenta el horario a entregar, que es en tiempo de Centro de México, porque si no, de repente tienen un horario diferente en el lugar en donde viven y se piensan que son las 11 y ya aquí en el centro son la 1 o las 12. Entonces, por favor, tengan en consideración eso. Lo segundo, cuiden y revisen muy bien las rúbricas que tiene cada una de las actividades para fijarse en los puntos que hay que cubrir. Y tercero, ya es miércoles, hoy a las 11:59 de la noche, ya en unas pocas horas, son 4 horas, me parece que 4 horas. Vamos a estar cerrando lo que es el periodo de extensiones de tiempo en la primera semana, así que por favor, si van a solicitar una, escríbanme y colóquenme el motivo. No me pueden decir únicamente, asesora, por favor, deme una extensión, si no me dicen el motivo, porque yo no puedo considerar si puede ser brindada o no. Entonces, mándenme un mensajito, por favor. Así que, Blanca, te escucho. Gracias. De hecho, yo ya le envié un correo electrónico solicitando mi extensión. Usted me avisaría mediante el correo en cuanto me permita subir pues mi actividad. Sí, y también te voy a colocar cuál va a ser el nuevo límite para que la envíes. Ok, perfecto. Gracias. Sí, por nada, a ti. Ok, entonces, por favor, me mandan mensaje para que yo sepa y que pueda entregarles esas extensiones y que no se queden sin esa puntuación. Ok, Azucena, ¿tienes alguna duda? Sí, yo también le mandé mensajito porque me puso en mi retroalimentación que, ¿cómo se llama? Mi audio no se escuchaba. Entonces me Ok, dijo que le podía yo, mandar ¿cómo se mensaje. llama? Ajá, pero yo se la mandé por la plataforma. No sé si estuve bien o mal. No, está bien, puede ser a través de los dos medios, plataforma o a través de la mensaje, a través del correo, perdón. Ok. Sí, Ajá, igual entonces preguntándole de qué forma podía yo volverle a mandar mi trabajo. yo te tengo que habilitar el espacio y de igual manera, al igual que a tu compañera, te voy a avisar cuál es el límite que tienes. Ok, muchas gracias. Y recuerden que cuando me soliciten las extensiones es porque su actividad ya está lista para ser enviada porque no les doy otra semana para entregarla. Son básicamente 24 o menos horas, ¿ok? Graciela, te escucho. Sí, una pregunta, asesora. Yo no he recibido mi calificación de la semana anterior. ¿Cuándo Graciela. debo mandar el correo? ¿El día de hoy o hasta mañana? Después de las 72 horas hábiles, ¿la enviaste entre sábado y domingo? Sí, el día sábado, no, ya los primeros minutos del domingo. Ok, entonces días hábiles de lunes a viernes. Las 72 horas terminan el día de hoy, así que hoy queda tu retroalimentación. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Ok, si no tenemos más dudas, nos podemos comenzar a desconectar. El siguiente espacio abierto es el día viernes a las 6 de la tarde. Por favor, les voy a colocar la liga igual en la pizarra y hoy en cuanto pueda cargarse lo que es el video, porque a veces tarda más, a veces menos, les voy a colocar esta grabación dentro de
la pizarra para que puedan revisar la grabación. Blanca, te escucho. Nada más una pregunta más. ¿Cómo es el paso de lista? ¿Nos tenemos que anotar en algún lugar o por mediante el video que se queda grabado nos pasa lista? Exacto, yo tomo nota de las personas que van participando. Recuerden que como es espacio abierto, activo, si están dentro pero no participan, no cuenta. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Ok, si no tenemos más dudas, nos vamos desconectando y les veo el día viernes. Queda al pendiente de sus mensajes. Excelente noche y muchas gracias por unirse a este espacio abierto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.